Muy buenas, ¿qué tal estás? Bueno, como siempre estoy encantado de saludarte y poder ofrecerte un contenido nuevo aquí en World Media Podcast. Y como sabes, con esta sintonía y también con el protagonista que nos va a acompañar, como es habitual, Manu Díaz, vamos a hablarte del mundo del cine, del mundo del entretenimiento, de series y de unos bichitos que hicieron estragos en los 80. Porque los Gremlins son los protagonistas en el día de hoy. Regresan a través de una serie, en este caso de animación, y vamos a saber un poquito más de estos, elementos, por llamarlos de alguna manera, que hace muchos años algunos les dejaron bastante desubicados, ¿no? Supongo que si recuerdas la película Gremlins de los 80, pues sabes lo que hay detrás de lo que nos espera en esta nueva serie. Pero lo va a desvelar, como siempre, Manu Díaz en este podcast de World Media. Y seguro que Manu siempre ha sido muy cauto a la hora de echarle agua a algo que tiene pinta de poder multiplicarse como puede ser un gremlin. Manu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, un saludo. Pues sí. Bueno, hay que tener cuidado a qué salpica uno con agua, aunque tengo que decir que yo he comido alguna vez después de medianoche y no me ha sentado mal. Bueno, de todas formas también tengo que decirte que si salen dos como tú, bien sería. Y bien bueno sería porque con tus conocimientos y demás lo que pasa es que, claro, luego saldría alguno malo. Entiendo, ¿no? Que es lo que pasaba con los gremlins. Claro, no, si me echas agua, entonces sí saldrían dos como yo, pero si me das de comer después de medianoche es cuando la cosa, entonces, pues bueno, no sé si es que yo soy Gizmo o salió un Spike. Bueno, sea como fuere, la verdad que los Gremlins de los 80, yo creo que fue una de esas películas que las que tuvimos oportunidad de verlo en su momento, no sé si yo no recuerdo nada parecido, ¿no? Historias de este tipo que de repente son tan originales que se te quedan y con el paso de los años, pues supongo que son difíciles de superar. Sí, bueno, en este caso es que Gremlins es uno de esos ejemplos de película que se viene a unir a una moda del cine de Hollywood que arranca a finales de los 70 y continúa, sobre todo a lo largo de la década de los 80, que bebe de la influencia pues de Star Wars. ET no está muy lejos de los Gremlins, al fin y al cabo. Es una película en este caso no son niños, son más bien tirando ya adolescentes, pero con un bicho entrañable y en este caso pues otros bichos que no son tan entrañables. Pero sí es verdad que viene a unirse a esa moda que surgió en esa época de cine fantástico familiar, pero donde se unían componentes de cine familiar, de comedia, pero también con elementos de terror. Porque la primera entrega de Gremlins era una película que se movía en un terreno movedizo, que en la década de los 80 pues digamos que era más permisiva en ese sentido, pero que por ejemplo a día de hoy una película como Gremlins no sería una película para toda la familia. Tendría que meterle tijera en alguna de las partes pues más inquietantes de la película para que realmente pudiera acceder a un público familiar. Eh, pero bueno, estamos hablando de 1984, recordamos el mismo año, de hecho se estrenaron el mismo día que se estrenó Los Cazafantasmas, que también era una película de corte fantástico, una comedia, pero donde las partes de terror pues daban canguelo. No era una cosita light, sino que la parte de los fantasmas pues también se la trabajaron para que de terror al conjunto de la película. Pues con Gremlins pasaba algo similar. Una película de fantasía, con comedia, con elementos dirigidos así para un público de toda la familia, además se desarrollaba en Navidad, pero digamos que dentro de ese conjunto también había algunas secuencias verdaderamente inquietantes. Desde tu punto de vista, Manu, ¿por qué se permitió que una película de este corte, que aunque pareciera que era una película familiar y que todo el mundo podía ver, tenía escenas que eran, vamos a decir así, difíciles para los niños, ¿no? Que no eran nada buenas y que en algunos casos, pues, hombre, Cazafantasmas, por ejemplo, hay algún momento en el que da un susto tremendo
Y en Gremlins también hay alguna que resulta un poco desagradable. ¿Por qué se permitió algo así desde tu punto de vista? Los niños de los 80 estábamos hechos otra pasta. También es verdad. Es verdad. No, hombre, vamos a ver, es que es un periodo curioso porque es el momento en el que eclosiona el cine familiar, el cine juvenil, porque no es que antes no existiera, pero antes en la industria de Hollywood el cine juvenil lo tomaba como digamos, un circuito muy minoritario, y las películas que se hacían para, digamos, de cine familiar, de cine juvenil, eran películas más bien de escasos, presupuestos muy escasos, muy modestos, eh, pero es a raíz de eso, del éxito de películas como Star Wars, como E.T., que todo eso empieza a coger otro volumen, se empieza a ver que realmente ahí sí hay un público y que demanda un tipo de producto de calidad, ya con un buen presupuesto detrás, una superproducción, que sea entretenido, que sea divertido, pero que no sea, digamos, algo que enseguida se le vean todos los cables, todas las costuras, por ejemplo, a los efectos especiales, ¿no? Uh-huh. Eh, y bueno, si bien es cierto que había algunas cosas que se miraban con cierta preocupación, sobre todo por parte de los estudios a la hora de si la película podía ser o no una película para el público al que iba dirigida, eh, detrás, como decíamos, teníamos a la productora Amblin, que era la productora de Steven Spielberg, teníamos pues al propio Spielberg, teníamos a Kathleen Kennedy y teníamos a Frank Marshall, que era su equipo de productores, que cuidaban mucho también de que el director tuviera libertad para hacer la película que quería hacer. Ahí, curiosamente, uno de los elementos que fueron más problemáticos, que digamos generaron más discusión en la película, no es ninguna escena con los Gremlins, sino es la historia que cuenta el personaje que interpreta Phoebe Cates. Phoebe Cates, recordemos que es la novia del protagonista, y es un personaje que continuamente, pues bueno, se ve muy reacio a celebrar la Navidad, y cuenta una historia de una Navidad en casa en la que el padre se disfrazó de Papá Noel, quiso descender por la chimenea, se quedó ahí atascado y murió. Hmm. Eh, y lo descubrieron tiempo después. Entonces, y que por eso no celebra la Navidad. Y claro, esa historia realmente es una historia muy dura, muy Sí, dramática pues sí. y muy siniestra. Eh, y el estudio presionó para que esa escena se cortara, para que esa historia que cuenta ese personaje, que realmente es lo que viene a explicar un poco, digamos, el trasfondo dramático de ese personaje, pues que se eliminara y que no estuviera ahí. Joe Dante, que es el director, la defendió a capa y espada, dijo que esa escena era un resumen de toda la película, porque era una escena tragicómica, dramática, y aterradora al mismo tiempo, y que eso era lo que era la película, una combinación de elementos de comedia, de elementos emocionales, emotivos, pero también muy dramáticos, y que esa secuencia se tenía que quedar. Spielberg, que no estaba muy de acuerdo con la secuencia, sí entendió que eso era una decisión del director y lo protegió, y por eso esa secuencia se quedó. Pero fíjate que curiosamente la escena que fue más problemática no era una escena explícita, digamos, violenta. Hay momentos, por ejemplo, la mítica secuencia de los Gremlins en la cocina y en el árbol de Navidad. Sí. Al principio es una de las que más recordada, y porque es una secuencia realmente aterradora, que sabes que están las criaturas por ahí sueltas, el espectador vive la angustia de la madre del protagonista, que se ve en un momento rodeada por esas criaturas las que no puede controlar. Pero bueno, con esa parece que no hubo tanto problema, sino con esa historia de el padre vestido de Papá Noel. Claro, lo que demuestra también que hay veces que historias bien contadas son, digamos,
más dañinas, ¿no? Que a lo mejor una imagen, como dices tú, que pueda hacerte sentir terror, ¿no? Porque, claro, esa historia a lo mejor alguno habría dicho, bueno, como es mentira no pasa nada, pero si está bien contada, puede hacer más daño incluso que una imagen, pues dura. Sí, y que bueno, que al final es una secuencia que viene a ser, digamos, un homenaje a lo que es la tradición oral, a contar cuentos en este caso no es delante de una hoguera, no es reunidos en el bosque, pero es un elemento que también en el cine de los 80 se promulgó mucho, ¿no? En vez de escenificar algo y que el espectador lo vea, tener un personaje que lo cuente, y la forma en la que lo cuenta es realmente lo que resulta inquietante, lo que resulta aterrador o lo que resulta dramático, resulta trágico, la forma en la que lo cuenta. Y aquí en este caso, pues eso fue una escena que a lo mejor otro director podía haber hecho un flashback y que se viera lo que había pasado, y sin embargo, pues bueno, optaron por la línea más económica, pero también más efectiva, y es que el personaje lo contara como el que cuenta una anécdota que le había sucedido, y que realmente ahí es donde se explica todo el trasfondo psicológico de ese personaje, que hasta entonces, pues bueno, tenía un comportamiento bueno, no es que el espectador estuviera esperando que se explicara, pero sí resultaba peculiar. Claro. Bueno, Manu, y hablamos de Gremlins no porque vaya a haber una nueva entrega en la gran pantalla, ¿no? Sino porque vamos a encontrarnos una serie, y en este caso de animación. Sí, efectivamente. Bueno, en 1984 la verdad es que Gremlin fue un éxito asombroso. Fue una película que gustó mucho, que tuvo una muy buena recepción en taquilla. Y fíjate que estamos hablando que se estrenó el mismo día que Cazafantasmas, y se estrenó, si no me equivoco, un par de meses después de Indiana Jones y el Templo Maldito. O sea, que estamos hablando de un año en el que realmente hubo mucho cine muy taquillero, y que ha pasado también a la historia del séptimo arte. Eh, la película, evidentemente, cuando tienes un gran éxito en Hollywood enseguida, pues se busca la manera de hacer una segunda parte, y en este caso sí es verdad que sí la hubo, como una segunda entrega, Gremlins 2, la nueva generación, que se estrenó en 1990, es decir, 6 años más tarde, un periodo largo. Volvió a repetir el mismo equipo, o sea, volvía a dirigir Joe Dante, volvía a producir Spielberg, volvíamos a tener a Chris Columbus al guión, eran los mismos protagonistas, o sea, se repetía todo, lo único que se trasladaba la acción de un pequeño pueblo a la Gran Manzana, a Nueva York, en medio de un edificio comercial, pues digamos, lo más pujante en domótica y automatización. Y en este caso, pues bueno, es verdad que esta segunda parte, aunque muchos la reivindicamos porque es muy, muy divertida y es muy paródica y muy autoconsciente, no era en absoluto lo que la gente esperaba, porque la gente esperaba repetir lo que era la primera entrega, y esta película, pues la verdad es que va por otros derroteros. Y desde entonces, pues bueno, la saga se quedó ahí en el aire. A Joe Dante, su director, pues continuamente le preguntaban que para cuándo una tercera entrega de Gremlins, de los Gremlins. Sí, eso sí se sabe, que hubo diferentes intentos de desarrollar un proyecto, desarrollar un guión para una tercera entrega, pero ninguno fructificó. Uh-huh. Y a día de hoy, pues sigue siendo algo bueno, que no podemos descartar que en algún momento determinado surja una tercera entrega de Gremlins, aunque dudo mucho que Joe Dante se implicara ya a estas alturas en una tercera entrega, tendría que ser ya a manos de otro director. Claro. Pero dada la demanda del público, y dado que lo que es un poco las diferentes propuestas que habían surgido a modo de largometraje no funcionaban, pues al final el departamento de televisión de Warner, junto con
el departamento de televisión de Amblin, que son los que mantienen los derechos de los Gremlins, contando con Steven Spielberg como productor, con Joe Dante también como productor, pues han desarrollado una serie de animación bueno, que se puede ver en HBO Max y que se titula Gremlins, Los secretos de Mowgli, y que en este caso es una precuela, nos lleva al año 1920 a Shanghái y supone el primer encuentro de, bueno, digamos, ese anciano venerable que tenía una tienda de curiosidades, que era donde arrancaba la primera película, pues ese anciano cuando todavía tenía 10 años y se encuentra por primera vez con Gizmo, y a partir de ahí pues empiezan a llevar a cabo, a correr diferentes aventuras, sobre todo pues bueno, buscando un tesoro legendario y por supuesto pues bueno, con digamos la contrapartida de los Gremlins también pues ejerciendo ahí su presencia. Lo que más me llama la atención, Manu, de todo esto es que solo hubiera 2 entregas y por último, ahora que estemos pues en un nuevo siglo, se saque digamos, una versión de animación pues con una precuela, pero que no se haya estirado más el chicle, que por regla general suele ser el caso, ¿no? De algo que funciona y que gusta, porque encima también el merchandising en su época funcionó muy bien, creo recordar, y no se haya sacado más. Bueno, yo creo que en este caso todo viene porque, por lo que decíamos antes, porque el control no es de Warner, el control es de Amblin, el control es de Uh-huh. Steven Spielberg. Y Spielberg, si bien es un productor al que, como productor, tiene una mirada muy comercial, eh, también siempre ha sido reacio a alargar eh, sagas que ya no tienes donde rascar Yeah. o que él cree que ya están cerradas. Recordemos que el primero que siempre ha sido reacio en hacer una segunda parte de ET ha sido el propio Spielberg y en este caso pues bueno, sí es verdad que eso, en los 90 surgió Gremlins 2, pero ni Joe Dante ni Spielberg han estado por la labor de sacar adelante una nueva entrega si realmente no consideran que esta es absolutamente necesaria o que al menos que los elementos que tienen, eh, pues la historia que han desarrollado, el guión que puedan tener, el presupuesto que haya detrás de esa producción, pues pueda, digamos, mantener el listón de las 2 entregas anteriores. Luego, claro, también en los 80, si no me equivoco, le salió un rival, aunque no tenía mucho que ver con los Gremlins, que fueron los Critters, ¿no? De estos sí hubo, no sé si hasta 5 ediciones, o por lo menos 4 y alguna más en 2019, creo recordar, que aunque no era lo mismo, los bichitos pues algo se parecían un poco. Sí, bueno, efectivamente los Critters fueron una variante, si los Gremlins, digamos, versión comer después de medianoche, Mm. eran, digamos, unas criaturas más que malignas, eran gamberras. eh, pues los Critters venía a ser un equivalente. Lo que pasa que en este caso, en vez de ser una criatura milenaria procedente de la cultura china, pues aquí eran seres extraterrestres que llegaban al planeta, digamos, delincuentes que se consiguen fugar en una nave y aterrizan en un pequeño planeta y a raíz de ahí, pues bueno, de entre eh, cazarrecompensas espaciales que vienen a buscarlo y el encuentro con una familia terrestre, pues teníamos la película ya montada, ¿no? Y efectivamente, los Critters es verdad que tuvieron hasta 5 entregas, Uh-huh. eh, de las cuales solo las 2 primeras pasaron por, no, las 3 primeras, perdón, las 3 primeras pasaron por salas de cine, el resto pues fueron directamente a formato doméstico. Y como curiosidad, pues bueno, también que en la tercera entrega hizo su debut un actor que ahora es, digamos, una de las puntas de lanza del estrellato, que es Leonardo DiCaprio. Anda, fue en Critter donde lo vimos por primera vez. En En Critters Critter 3, 3. en Critters 3. Anda, pues, Sí, casi nada. Lo que son las cosas, ¿no? sí. Todo el mundo tiene un pasado, pero bueno, oye, mira, también que le ha ido, también que le ha ido. Oye, Manu, la serie nos vamos a encontrar que siendo de animación y supongo que
después de esa experiencia, ¿no? De 1 y 2 de Gremlins, no sea tan dura, ¿no? En algunos casos, sino a lo mejor esté un poquito más edulcorada. Bueno, estamos en 2023 Mm. y sí, es una serie infantil, es una serie de animación infantil. Es verdad que bueno, donde se nota que la serie tiene un poco más de presupuesto es en los actores que doblan a los personajes en su versión original, porque ahí, por ejemplo, tenemos a James Hong, que es uno de los actores chinos veteranos habituales en el cine de Hollywood, que lo vimos pues muy recientemente en Toda la Vez en todas partes. Tenemos también a Ming-Na Wen, que la hemos visto pues en serie, por ejemplo, el libro de Boba Fett, muy recientemente. O sea, que tiene detrás un reparto de voces también importante. Es curioso porque entre las voces está Zach Galligan, que es el protagonista de las dos películas de Gremlins. No sé si es que sale el personaje a lo mejor con algún tipo de no sé, alguna secuencia que se desarrolle en el presente, o que por hacer el guiño pues le pone la voz a Mm. alguno de los personajes en la época de 1920. Y también por ahí está poniendo la voz George Takei, Zulu de Star Trek. O sea que han aprovechado para reunir un reparto importante. Pero, como tú bien dices, esto es una versión infantil siglo XXI, no una Mm. versión infantil años 80. Sí, porque si sacan una versión infantil de años 80 en el siglo XXI, las demandas que les caen, vamos, los arruinan, ¿no? Como te decías tú antes, aquí los chavales de a día de hoy no están hechos de la misma pasta, ¿eh? Las cosas como son. Efectivamente, Mm. hombre. Yo imagino también que esta serie pues puede servir de globo sonda. Si la serie funciona, puede suponer un impulso para que finalmente Gremlins 3 pueda tener Mm. luz verde. Sí. Eso sí, eh, de nuevo, ese Gremlins 3, en caso de suceder, no va a tener nada que ver con la primera o con la segunda entrega. Como decía antes, no va a estar Joe Dante detrás. Spielberg puede que se involucre de manera distante, pero mantener su puesto como productor, eh, pero va a ser una versión suave para el público actual, Mm. no va a ser la salvajada de 1984. Seguro, seguro que no. Bueno, Manu, para ir acabando, ahora te pediré que recordemos, porque quien no conozca a los Gremlin, pues decirles lo que le pasaba, ¿no? Y qué era lo que estaba prohibido, si tenías uno en casa o uno cerca. Pero como curiosidad, estaba buscando información y parece que las marionetas que se utilizaban para dar vida a los Gremlin eran tan valiosas, pero tan caras, y sobre todo tan valiosas y escasas, que los productores y trabajadores de la película, cuando se marchaban, tenían que pasar por revisión sus coches, les miraban el coche de arriba abajo para asegurarse de que nadie las robaba. Porque además también digamos, eran suculentas. Sobre todo a lo mejor las más tiernas, pero también las más salvajes, ¿no? Con lo cual, pues era una medida de seguridad para evitar que alguien se quedara con una de ellas. Bueno, estamos hablando de una época en la que no existía, bueno, sí existía, pero la tecnología digital todavía estaba en pañales, no se podía hacer personajes digitales como seguramente, pues si hay un Gremlins 3 seguramente pues estarán hechos por ordenador, no serán animatrónicos, o si acaso habrá una combinación de ambas técnicas. En aquel momento lo que estaba más perfeccionado era el animatrónico, que son, pues eso, digamos, marionetas articuladas y que se podían manejar a una cierta distancia. El creador de las marionetas originales fue Chris Wallace, que fue quien creó las criaturas, todos los gremlins de la primera entrega. Y efectivamente, en 30.000, 40.000 dólares lo que costaba cada una de esas marionetas. Wow. Y bueno, no se podían permitir el lujo de estar perdiendo marionetas Mm. porque sí, porque alguno se quisiera llevar algún recuerdo. Así que efectivamente sí es verdad que los miembros del equipo
comentaron que en su momento pues tenían que les miraban el maletero del coche a ver si se estaban llevando alguna. Sí, pues, un despiste, Y ¿no? después sí, ay, fíjate, curioso, yo pensaba que era el llavero. Y la segunda parte, sino que creó todas las marionetas, fue Rick Baker, uno de los mayores especialistas en cuestiones de protésicos, de maquillaje, de crear animatrónicos. Fue el creador de la transformación de un hombre lobo americano en Londres. Y claro, en Gremlins 2 es que la primera entrega de Gremlins tenía 3 variantes. Tenías a Gizmo, que era Mowgli, y después tenías, dentro de los Gremlins, tenías a Spike, que era el líder, que era el que tenía la cresta, y después tenías el resto, que eran todos iguales, eran todos feos, pero todos iguales. En este caso, para Gremlins 2, como los Gremlins tomaban una serie de pócimas genéticas y cambiaban, pues Rick Baker creó 1001 variantes de Gremlins, desde el Gremlin intelectual, que aquí le puso la voz Constantino Romero, Sí. había la chica Gremlin, que era como un personaje despampanante y seductor, tenías el Gremlin eléctrico, tenías 1001 variantes de Gremlins, todo eso fueron creados por Rick Baker. Bueno, Manu, como decía, para que un gremlin no sufra pues esa mutación, que no le caiga agua y que no coma después de medianoche. ¿Se me queda algo? Son 3 reglas. Realmente para la mutación es que no coma después de medianoche. No se puede mojar, porque si se moja se reproduce, y no le puede dar la luz directa, y mucho menos la luz del sol. Vale, exacto. Faltaba la luz. Correcto. Sí. Bueno, pues ya lo sabemos, por si a alguien le regalan alguno, pues que sepa que tiene que tener mucho cuidado por lo que pueda pasar, y sobre todo porque te aparezcan todos los que aparecieron en la segunda parte, que me había olvidado yo, es verdad, de ese gremlin inteligente con la voz de Constantino que tanto marca, Manu, pues la verdad que ha sido un placer recordar, ¿no?, alguna buena película de los 80, también con esa serie que llega ya, aunque sea de animación, y veremos, como tú bien dices o vaticinas, que bueno, puede ser el primer paso para una tercera entrega. En porcentaje, ¿cuánto crees que podría ser esa tercera entrega? ¿Estamos en un 80, en un 70%? Hombre, yo creo que siempre hemos estado ahí al filo de que se hiciera. Y ahora que estamos en una época que se tira mucho de nostalgia, se tira mucho de recuperar clásicos del pasado y demás, yo creo que estamos muy cerca de que se pueda generar un Gremlins 3. Lo que sí es verdad que hace falta generar un poco de run run, y si la serie funciona, pues el run run sale. Sí, efectivamente. Bueno, Manu, pues estaremos muy atentos a ver qué pasa, y como siempre, un placer escucharte y disfrutar de este ratito de entretenimiento y del mundo del cine. Y como siempre, pues toca decir que tu podcast te acompañe, y cuidadito con lo que comes después de las 12. Pues larga y próspera vida, aunque nos tengamos que duchar menos. Sí, bueno, yo creo que ahí algunos a lo mejor lo llevan a rajatabla, cuidado. No nosotros, Bueno, Manu, hasta la próxima, chao. Hasta luego. Hasta la próxima. Y como has podido comprobar, ha sido pues uno de esos capítulos donde hemos hablado un poquito de todo, pero sobre todo de no solo de la serie que llega, de los Gremlins, con esa nueva versión, sino también de lo que nos dejó aquella película tan mítica de los años 80. Como siempre, darte las gracias por esa compañía, por habernos acompañado tanto a Manu como a mí, José Luis Martín, en este recorrido por el mundo del cine en World Media. Y te espero en un siguiente capítulo, siempre con más historias que contarte y con más contenido. Espero que te guste todos los podcasts que tenemos para ti a continuación, y si no, también te recuerdo que tienes pues justo detrás de este muchísimos más. Casi 200 podcasts que tenemos ya publicados en World Media, así que te invito a escuchar todos y cada uno de ellos. Y como siempre te digo para acabar, que tu podcast te acompañe.